Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Muy buenas de nuevo, Luis y Nel, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis podido descansar y hayáis cogido fuerza para continuar hablando sobre la anestesia en cirugía torácica. Para los que no lo recordéis, en el anterior episodio estuvimos hablando sobre la anatomía, las técnicas de aislamiento pulmonar, sobre cómo comprobar la correcta colocación del tubo de doble luz y hoy vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea difícil en estos pacientes, cómo es la fisiología de la ventilación unipulmonar, cuáles son los objetivos a conseguir en la misma, cómo prevenir la hipoxia intraoperatoria y cómo controlar el dolor de estos pacientes. Esperamos que os guste. Pues muy bien. Y bueno, pues la siguiente pregunta es ¿qué pasa con los pacientes que son vía aérea difícil? Porque con estos tubos que estamos hablando de gran calibre, pues hay que manejarlos, ¿no? Y yo ahí sí que quería sacar a relucir el gran secreto del doctor Nel, ¿no? Cuéntanos cuál es tu gran secreto a la hora de preparar un tubo de doble luz. Eso es, además, te lo graba a fuego como residente. Yo creo que más que secreto es manía, ¿eh? Que al final, pues cada uno va teniendo su propia manía. Rafa Nadal ganó, ¿cuántos? ¿26 Roland Garros o Nada, Por manía. Por manías, eso también. Sí, ya podía haber sido como él, ¿eh? Con manías. Que nada, básicamente la manía que tengo es como dar una hiperangulación bastante marcada a la luz bronquial. Sí creo que va a ser una vía aérea difícil. Y aparte os digo también que para esto soy bastante amarrategui, bastante conservador. Si creo que el paciente tiene una vía aérea difícil, conocida, o que tiene predictores que son de ojo, cuidado con este señor, en los tubos de doble luz, la verdad que suelo ir directamente con el videolaringoscopio, porque como tú dices, Pablo, tienen un tamaño mucho mayor que los tubos simples. Te ocupan una gran cantidad de visión a nivel ya no solo de boca, sino también de glotis, a nivel laringio, y te deja poquito margen de maniobra. Entonces, además, suelen ser pacientes con unas reservas respiratorias un poco más limitadas que la población quirúrgica estándar. Entonces ahí sí que me la juego poco. Suelo hacer videolaringoscopia directamente de forma electiva con la hiperangulación ahí de los tubos de doble luz. Sí, ¿Vosotros? yo solo para reforzar un poco la idea que dices, Nel, me gustaría explicitar a la audiencia que el tubo más pequeño que solemos poner en un quirófano de adultos de cirugía torácica, ¿no? Que es un 35, equivale a un 8,5. Vamos, que piense la audiencia cuántas veces en su día a día normal de anestesista coloca un 8,5, más o menos en diámetro externo estoy hablando. Y el 41, que es el tubo más grande, equivale a un 10. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que dices tú, muy importante ser muy conservador, ¿no? En la previsión de la intubación de estos pacientes, porque estamos manejando diámetros enormes, ¿no? en la boca. Aprovechamos para recordar el capítulo anterior de Hablando de Anestesia, donde se habla sobre tubos orotraqueales. No se lo pierdan. Todo el mundo a escucharlo, por favor. Bueno, vamos a continuar, perdonad. Nada, es que eso es, al final la vía aérea difícil es uno de los puntos críticos ahí también en la cirugía torácica. Sobre todo, hombre, si la tienes prevista, pues te puedes preparar tu arsenal de
pues eso, de vía aérea y con videolaringos, incluso hacer una intubación con fibro y con un tubo simple y luego utilizar un intercambiador, que también se suele hacer si crees que es un paciente con una vía aérea difícil de antemano. Y vamos, es uno de los puntos claves. A mí, la verdad que particularmente uno de los de tipo de paciente que me causa bastante quebradero de cabeza es los pacientes que van a una cirugía torácica con una traqueostomía. Eso me causa un poquito la verdad que a veces de duda, de plan, de cuál es mi plan para la intubación de ese paciente, de intubación selectiva. Cuéntanos, Nelly, o sea, ¿cómo procedes tú en esos casos? La verdad que creo que es importante saber cuánto tiempo lleva el paciente con esa cánula de traqueostomía, porque si es una cánula de tráqueo reciente que manipulando la tráqueo nos pueda cerrar la tráqueo recién hecha, pues hay que tener mucho más cuidado, que es un paciente con una tráqueo ya, digamos, de forma más crónica, que nos da margen a manipularla más tranquilamente, digamos, ¿no? No sé si en vuestros hospitales tenéis tubos de doble luz preparados para tráqueos. Nosotros no tenemos, la verdad. Hay sitios que son de tamaños de una longitud más corta, que permiten intubaciones con los tubos de doble luz a través de la tráqueo. Yo la verdad que si se puede utilizar un bloqueador a través de un tubo convencional, pues mejor, ¿no? Porque así me evito, incluso a través de la cánula de tráqueo, así me evito manipularla, sobre todo si es reciente. Y si es crónica, sí que a veces puedo intentar, Colocar un pues tubo de doble luz normal, ¿no? sí, Supongo a través de la... eso O sea, es, retirando la cánula de eso es, traqueostomía. eso es. Sí, yo afortunadamente la verdad es que sí contamos en el hospital con tubos de doble luz para pacientes traqueostomizados, y os voy a poner en un brete a los dos. ¿Cuánto tiempo consideráis que es seguro manipular, o sea, retirar una cánula de traqueostomía para intubar a través de una herida de tráqueo? Yo no tengo la respuesta, ¿eh? Yo en casos de duda, llamada al servicio de otorrinolaringología. Pero bueno, por si tenéis algún tipo de referencia mental o chuleta, o simplemente hacéis como yo y preguntáis a los expertos. Sí, yo creo que está para preguntar, ¿no? Están para eso. Precisamente al final trabajamos en este tipo de cirugías, suelen hacerse en hospitales terciarios, que tenemos la suerte de contar con compañeros de otras especialidades, pues a los que interconsultar, pues a mí me parece la opción correcta. Sí que es verdad que yo tengo como el mayor warning si no se cambió nunca la cánula, ¿no? O sea, si es el paciente Claro. que tiene la primera cánula y no se ha llevado a cabo ningún cambio de cánula. Eso todavía es como, ojo, cuidado, que aquí nos podemos meter en un buen quilombo, ¿no? Pero a mí la respuesta de interconsultar, de siempre pues pedir la opinión de otro compañero, me parece siempre la respuesta. Sí. Y luego también es importante saber, ¿no?, cuál fue el motivo de la traqueostomía, ¿no? Si fue por un ingreso prolongado con una intubación prolongada o fue porque tenía una obstrucción por un tumor, ¿no? O porque no se pudo intubar previamente por una vía aérea difícil, ¿no? Si fue por un ingreso prolongado en cuidados intensivos con dificultad para el destete, en esos casos pues sabes que bueno, pues en el peor de los casos, pues sería volver a repetir una traqueo quirúrgica, ¿no? No sé cómo lo veis. No, porque la vía aérea por arriba vas a poder tener acceso si ya es una vía aérea conocida con fácil acceso. Sí, yo más o menos, ya digo, por encima de un mes me siento seguro para usar la traqueostomía. Entre una semana y un mes pregunto siempre a otorrino, y menos de una semana, Sí, vamos, sí, se usa la cánula, se queda donde está, seguro. sí, Eh, sí. Yo tengo un caso de un paciente que fue para cirugía torácica siendo yo residente y tenía una traqueostomía y estaba ingresado en cuidados intensivos. Y en este caso, lo que hicimos fue era una traqueostomía bastante reciente, colocamos un tubo de doble luz porque no quería un bloqueador bronquial por el tipo de cirugía, que no recuerdo cuál era de la cirugía torácica, tubo de doble luz izquierdo y previamente le pasamos un intercambiador y dejamos un intercambiador fino en el orificio de la traqueostomía. De esa manera no se nos cerró
y pudimos hacer el procedimiento por no manipular con un tubo de doble luz a través de la tráqueo. Vamos, ahí sí que eso no, pero lo que hicimos es mantuvimos la traqueostomía con el intercambiador, con un intercambiador finito. Y luego volvimos a colocar a través del intercambiador para que no se nos cerrase. No sé, seguro que hay ideas, mil opciones. Se comentó con los cirujanos en ese caso y otorrino también. Bueno, pues es lo más importante, ¿no? Tener un abordaje multidisciplinar y bueno, siempre en medicina nos encontramos con situaciones que se salen un poco, ¿no?, de las guías de lo que está estrictamente planificado, pero bueno, mientras haya un plan explícito y consensuado, pues Muy bien. adelante. ¿Y queréis comentar algo más sobre el manejo de la vía aérea difícil? No, yo solo quería preguntarle a Nel por clarificarlo, ¿no? Hemos hablado de la vía aérea difícil prevista, hemos hablado de un paciente con tráqueo, pero si de repente aparece una vía difícil imprevista, ¿no? Si una vez tenemos al paciente dormido y relajado, no conseguimos un Cormac adecuado o no somos capaces de pasar la glotis a las cuerdas con el tubo, ¿cómo actuamos, Nel? Vale, yo creo que aquí el punto fundamental es cómo de fácil o de difícil es la ventilación de nuestro paciente, ¿no? Es lo que te va a marcar un poco, digamos, la decisión de cómo intubar a ese paciente. Si tenemos una ventilación pues eficaz, sí que nos da pie pues a intentar hacer una intubación utilizando pues eso, dispositivos de apoyo, pues ya sea pues guías, intercambiadores, videolaringoscopias, pues intentar hacer y colocar directamente los dispositivos de aislamiento pulmonar. Pero si la ventilación del paciente no es eficaz, ahí yo creo que la prioridad es asegurar la vía aérea como sea, ¿no? Si tenemos que utilizar un tubo de simple o incluso una mascarilla laringea y luego pensar o incluso despertar al paciente y hacer una intubación con fibro y ya intercambiaremos o utilizar un bloqueador bronquial, pues lo hacemos, ¿no? Yo creo que es lo que te va a marcar ahí un poco, digamos, la decisión de tu algoritmo de que si ventilamos al paciente o no. ¿No? ¿Vosotros qué pensáis de eso? Yo pienso un poco como tú, ¿no? Perdón, Pablo, que te he cortado. Hmm. Yo diría asegurar la vía aérea primero como se pueda. Si no somos capaces de llegar a una intubación endotraqueal, ¿no?, ya sea directa con una guía o con un fibronooscopio o a través de una mascarilla laríngea, si conseguimos una intubación endotraqueal, pues se puede valorar con un intercambiador intentar colocar un tubo de doble luz, ¿no? Pero desde luego yo creo que si no se consigue una intubación traqueal con un tubo simple, pues estaría indicado despertar al paciente y valorar otros métodos de acceso a la vía aérea en esa misma intervención o diferirla. Bueno, Eso es. perfecto. Y bueno, pues por seguir un poco el tema, podemos pasar a la fisiología, ¿no? A nivel pulmonar, ¿no? ¿Cuál es la fisiología específica para la anestesia torácica, ¿no, Nela? ¿Qué nos puedes Sí, contar sobre ello? yo creo que es uno de los puntos clave, ¿no?, en la anestesia torácica. Además, yo creo que aparte de un punto clave, es uno de los puntos bonitos, ¿no? Porque Sí, 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 sí. en el paciente torácico es que ves la fisiología respiratoria tal cual es, ¿no? Es que es bastante visual, ¿no? Y te ayuda un poco a entender y aplicar lo que estudiamos ahí en la carrera de medicina con las clases de fisiorrespiratoria. Sí que se ve su aplicación y su representación, ¿no?, en la clínica, ¿no? Al final los cambios que nos ocurren durante la intervención torácica depende de varios factores, ¿no? Tanto pues de la posición que tengamos al paciente en quirófano, del tipo de anestesia que hagamos, del propio tipo de cirugía, cómo de colapsado está nuestro pulmón y de la ventilación unipulmonar. Pues eso, depende de varias cosas. Al final, la particularidad de la anestesia torácica es que estamos manteniendo la ventilación y la oxigenación de un paciente con una ventilación unipulmonar y ahí nosotros como anestesiólogos lo que tenemos que intentar son conseguir básicamente dos objetivos, ¿no? Tenemos que intentar maximizar la atelectasia en el pulmón que no estamos ventilando para mejorar el acceso al campo quirúrgico de los cirujanos
Y por otro lado, lo que tenemos que intentar es evitar la atelectasia en el pulmón que estamos ventilando, ¿no? En el pulmón que llamamos dependiente y normalmente es el que se encuentra además en una posición más declive. Si está colocado el paciente en un decúbito lateral, pues facilitaría eso, tendería a una mayor atelectasia que si estuviese en otra posición. La mezcla de gases que tenemos en el pulmón no ventilado justo antes de la ventilación unipulmonar va a tener su efecto sobre cómo de rápido podemos llegar a conseguir el colapso de ese pulmón. Sobre todo hay que tener en cuenta que debido a la baja solubilidad gaseosa sanguínea que tiene el nitrógeno o una mezcla de aire y oxígeno, esto va a acabar retrasando el colapso de este pulmón. Y es especialmente problemático, digamos, y hay que tenerlo en cuenta al principio, sobre todo en la cirugía, cuando está asistida por biotaracoscopia, ¿no? Para que puedan visualizar el hemitórax que se opera a los cirujanos una mejor panorámica, con una mejor visión, ¿no? Y sobre todo en pacientes también que son enfisematosos, que van a tener un retraso en el vaciado y en el colapso de ese pulmón. Por eso es importante desnitrogenar de forma exhaustiva el pulmón que vamos a operar, ventilando con oxígeno justo antes de que se colapse, ¿no? Porque así facilitamos una telectasia más rápida y una visión del campo quirúrgico mejor. Bueno, la traducción clínica tampoco, pues al final habría que esperar un poquito más, que tampoco creo que sea hiper mega relevante, ¿no? Pero bueno, todo lo que podamos ahorrar tiempos quirúrgicos y anestésicos para el paciente, pues mejor que mejor. Sí, sí, no, aparte es muy interesante desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Porque es un poco el concepto contrario al que buscamos durante las intervenciones, ¿no? Eso es. Sabemos que ventilar con FiO2 1 aumenta las atelectasias por reabsorción, pero aquí es que buscamos precisamente eso, ¿no? Queremos que el pulmón independiente se atelectasie para mejorar la cirugía. Eso es. Al final es lo que tenemos que intentar hacer, es evitar que se nos atelectasie el pulmón con el que estamos ventilando, ¿no? El pulmón dependiente, pero por el contrario, pues facilitar la mayor atelectasia posible del pulmón en el que operan los cirujanos, ¿no? Por eso sí que creo que sí también importante, antes de empezar la ventilación unipulmonar en el pulmón dependiente, optimizar al máximo posible la mayor cantidad de parénquima pulmonar antes de empezar la ventilación unipulmonar, ¿no? Para prevenir un poco las complicaciones que pueden aparecer durante ella. Entonces sí que, ¿no? Puede ser interesante empezar a hacer maniobras de reclutamiento, ¿no? Y intentar reclutarlo y calcular una PIP óptima para poder afrontar la unipulmonar con la mayor reserva posible, ¿no? Yo no sé qué opinas tú al respecto, ¿no? Pero yo siempre tengo la obsesión de intentar reclutar y poner una PIP, la óptima, o incluso un poquito por encima, antes de colocar al paciente en decúbito lateral, ¿no? Porque yo siempre pienso, joder, o sea, las atelectasias que se ocasionan, ¿no? Por el peso del cuerpo sobre ese pulmón dependiente, luego no hay PIP que la recupere, porque claro, a ver, de cómo salvas tú 40, 70, 80 kilos de peso encima de unos alvéolos que están ahí colapsados. Sí, es que además es una línea muy fina, ¿no? Porque si nos acordamos de la relación que tiene el volumen pulmonar con las resistencias vasculares pulmonares, Sí. al final es como una hipérbole, ¿no? Que si tanto nos pasamos sobredistendiendo los alvéolos como si nos quedamos cortos y están atelectasiados, va a tener efectos deleterios sobre la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Al final nos va a acabar aumentando tanto eso, si nos queda el pulmón colapsado, como si lo sobredistendemos y, comprime ese alveolo distendido los capilares pulmonares. O sea, al final lo que intentamos, conseguir es ventilar el pulmón lo más cerca posible a la capacidad residual funcional del propio pulmón, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Calcular ahí en qué punto estamos sin quedarnos cortos ni pasarnos. Es un poco ahí, digamos, el El kit de la mayor. cuestión. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, hay varios estudios, ¿no? También de maniobras de reclutamiento durante la cirugía y la ventilación unipulmonar, ¿no? Como el IPROVE, que era, vamos, que fue bastante reciente, ¿no? Que sí que vio que pacientes
digamos, con un abordaje más activo a nivel intraoperatorio, buscando eso, maniobras de reclutamiento y una PIP óptima, ¿no? Tenía menores complicaciones posoperatorias. Sí. Gran estudio, ¿no? Dirigido por un hospital Español, ¿no? nacional, ¿no? Sí, Eso sí, es. el Hospital Sí, sí, Clínic de Barcelona. eso Nada, es. desde aquí les mandamos un saludo. Sí, felicitaciones también. Venir al Bueno, podcast, venir al podcast. sí, podemos invitar a Carlos Ferrando en alguna Sí, ocasión, ¿no? ojalá, Sería bonito, Luis. Bueno, ojalá, ojalá, pues ojalá. nada, vamos a continuar, ¿no? Bueno, Eso es. Y durante la ventilación unipulmonar, ¿qué tenemos que intentar prevenir? Pues es al final la aparición de hipoxemia intraoperatoria, ¿no? Que es una de las mayores preocupaciones que podemos tener con la ventilación unipulmonar. Lo que pasa que no está del todo claro cuál es el límite inferior del cual no debemos sobrepasar, ¿no? Hay algunas referencias que hacen que saturaciones mayores o iguales a 90%, pues puede aceptarse durante periodos un poco más amplios, pero incluso saturaciones más bajitas, en torno a 85-90, pueden ser aceptables en periodos cortos, ¿no? Sobre todo teniendo un poco en cuenta las características de nuestro paciente, ¿no? Si son pacientes ya situaciones eso, a nivel cardiovascular un poco más justos, ¿no? Más limitados, con, pues eso, enfermedades cerebrovasculares o cardiópatas isquémicos, o pacientes que tengan una limitación en el transporte de oxígeno, ahí sí que tenemos que estar un poco más, digamos, que ser un poquitín más restrictivos, ¿no? Que no tener unos valores de oxigenación tan bajos, ¿no? Yo ¿Vosotros tenéis algún límite así del cual no decís, no, ojo, a mí me ¿no? parece interesante eso que comentas, ¿no? Que eso, si es un paciente que tenga bajas reservas, ¿no? Cardiovascularmente, ¿no? Como hablabas de los Ujú, cardiópatas, pues igual tienes que ser un poco o sea, unos objetivos más altos y no hay que olvidar la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Que igual esa saturación de 90% para un paciente, pues lo que comentaba antes, con una insuficiencia respiratoria global, pues igual no es el target, ¿no? No es el 90%. Igual ahí te puedes ir a un 85-90% si la situación de antecedentes personales del paciente te lo permite. No sé cómo lo veis, ¿no? O sea, al final no es café para todos, ¿no? Y hay que ir eso es. individualizando en función de cada paciente. Sí, yo me gustaría aprovechar a meter ahí dos cuñas publicitarias, Venga, dos conceptos dale. que me parecen muy interesantes. No, es el primero a raíz de lo que has dicho tú de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Que también es un debate que siempre tenemos con los residentes, que es más importante en estos casos, si la PO2 arterial o la saturación, ¿no? Y por la ecuación de Fick que sabemos del transporte de oxígeno, es más importante la saturación de oxígeno medida en una gasometría, ¿no? Va más oxígeno unido a la hemoglobina que el que va disuelto en la sangre, con lo cual la Ujú. saturación, primer concepto, es más importante que la PO2. Sí, la Y, PO2 al y, final tiene muy poca repercusión, ¿no? Eso es. Efectivamente. Y segundo concepto, un poco hilándolo con estos objetivos terapéuticos, ¿no? Quizá más permisivos en caso de pacientes que tengan fallos respiratorios hemodinámicos crónicos, ¿no? Hasta 88%, y menos permisivos hasta 92 o 94 en gente sana. Yo os quería devolver una pregunta, porque sí que hay una persona en mi hospital que lo usa con cierta frecuencia, que es el uso de oximetría cerebral en cirugía torácica, ¿no? Un poco para determinar ese umbral inferior, ¿no? O esa repercusión de la desaturación en un órgano diana o en un órgano crucial como es el cerebro. No sé si, pues bueno, tenéis alguna experiencia o lo habéis visto o lo usáis incluso. No es mi caso, ¿eh? No tengo mucha experiencia con el tema. Sí que No, yo sí que me parece experiencia no tengo, pero muy sí. interesante, ¿no? La verdad, eso. No. Sí que me parece interesante, sí, sobre todo en pacientes de riesgo, ¿no? Igual Sí. de disponibilidad de monitores para oximetría cerebral actualmente, pues igual no tenemos para hacerlo en todos los pacientes, que igual en el futuro se hace como una monitorización, bueno, pues como el tema que hablabais, ¿no? En algún episodio de antes, ¿no? Del tema de la matriz y de los y del electroencefalograma, ¿no? Pues igual van un poco por ahí también los tiros, ¿no? Que al final acaban integrando, pues, dentro de ese electroencefalograma procesado también la oximetría cerebral. Y al final, pues sí que me parece interesante, la verdad, en pacientes de riesgo. Nosotros no lo solemos hacer de rutina, pero sí que en el trasplante, que es una cirugía de mucho más riesgo, sí que lo hacemos. Ostras, eso ha cambiado desde que nos fuimos, Pablo.
antes Sí, no se hacía, ¿no? no, sí, 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 sí. sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todo evoluciona así. Cómo cambia todo. Sí, Pero sí, bueno, sí. todo es seguridad. Eso es lo Eso importante, es, ¿no? eso es. Muy bien. ¿Y qué riesgo tienen estos pacientes durante la ventilación monopulmonar o unipulmonar de desaturación, Nel? No, al final el cuerpo es sabio y lo que intenta es redistribuir el flujo sanguíneo, ¿no? A través de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es, digamos, un concepto mítico que nos suena desde la facultad, ¿no? Y, pues intentamos compensar un poco ese pulmón que no está ventilado, redistribuyendo el flujo hacia el que sí lo está, ¿no? Y hay varios factores que nos ayudan o impiden esa redistribución del flujo, y nosotros como anestesistas podemos controlarlos, parcialmente, ¿no? Podemos influir en esa vasoconstricción pulmonar hipóxica. Al final, nuestro objetivo es conseguir maximizar las resistencias vasculares pulmonares en el pulmón no ventilado, mientras las minimizamos en el ventilado, ¿no? Y van a se van a ver afectadas por muchos factores, entre ellos tipo de anestesia, fármacos anestésicos hipnóticos que utilicemos, véase, gases halogenados, activas con propofol. Aunque sí que parece que es más seguro ahora con los gases anestésicos que tenemos a CAMs más bajitas de uno, que parece que no tienen un efecto del todo deleterio en la vasoconstricción pulmonar hipóxica, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, con la vasoconstricción somos capaces de reducir el flujo sanguíneo al pulmón no ventilado hasta casi un 50%, ¿no? Y el estímulo, sobre todo, para que se produzca es a nivel de la presión alveolar de oxígeno, que es lo que verdaderamente estimula esa vasoconstricción a nivel precavilar, redistribuyendo el flujo de ese pulmón no ventilado hacia zonas que están mejor ventiladas. Sabemos que esta vasoconstricción se produce en 2 fases, ¿no? Una que comienza, rápidamente, al inicio de la ventilación unipulmonar, cuando atelectasiamos ese pulmón, y suele alcanzar una meseta hacia los 20 minutos, más o menos, ¿no? Y hay una segunda fase un poquitín más tardía, que aparece después de unos 40 minutos y suele alcanzar una meseta, pues eso, en unas 2 horas. La recuperación también tenemos que tener en cuenta que también se produce como en 2 fases, y a su vez que no vamos a conseguir unos valores basales de resistencias vasculares pulmonares que puede tener su intríngulis y su aquel en las cirugías que son bilaterales, ¿no? Vamos a tener un poquitín de más riesgo de desaturación con el colapso del segundo pulmón, ¿no? Precisamente por eso, porque las resistencias vasculares pulmonares no van a llegar a sus basales y nos va a costar redistribuir el flujo al otro pulmón. Y además es Muy un de- reflejo que tiene precondicionamiento, ¿no? Que Eso cuando, es. ¿no? Eso es, Eso. ¿no? Cuando tenemos una segunda respuesta a otro estímulo hipóxico, va a ser un poquito mayor que el primero. Por eso hablamos un poco del precondicionamiento, ¿no? Estamos un poco entrenados a esa redistribución del flujo. Nada, solo un poco por darle un poquito de contexto clínico, señalar que me he visto hace poco las guías de ERAS para cirugía torácica y sí que ponen que a pesar de que los halogenados teóricamente sí que tienen un poquito más de deterioro de la función de vasoconstrictora pulmonar hipóxica, ¿no? Pues que no hay luego una gran relevancia clínica, como decías tú, Nel, Mm. usados en dosis iguales o menos de una CAM respecto a la activa. ¿No? Porque si no, la gente diría, ostras, pues si eso compromete la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿por qué no hacemos anestesia endovenosa a la cirugía torácica? Pero bueno, se ha visto que no hay una repercusión clínica grande usado por debajo de una CAM. ¿Y qué mecanismos tenemos en el caso de que se nos desature el paciente durante la ventilación unipulmonar? ¿Qué podemos hacer para mejorarle?
Vale, pues como tú dices, ¿no? Hay que tener en cuenta una serie de pasos que tenemos que hacer sí o sí si un paciente empieza a desaturar con la ventilación unipulmonar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si esa desaturación se produce de forma muy súbita o grave, o si es ya una desaturación más gradual, ¿no? Si es súbita o va a repercutir gravemente en la seguridad del paciente, pues tenemos que hacer una ventilación bipulmonar siempre que sea posible, ¿no? O sea, tenemos que decir al cirujano, espera un poquitín para que se me está desaturando y está la cosa seria y vamos a ventilar los 2 pulmones y a recomponer la situación, ¿no? Luego, si Ujú, tenemos una desaturación, pues, más paulatina, más gradual, ahí ya nos da tiempo a hacer una serie de maniobras, ¿no? Sobre todo, la primera que tenemos que hacer es FIO2 al 1, ¿no? Para darnos un poco más de margen y comprobar sí o sí que tengamos el tubo de doble luz correctamente colocado, ¿no? Porque al final con las tracciones del bronquio de los cirujanos o con los cambios de posición en el quirófano, es fácil que se nos vaya moviendo el tubo de doble luz o el bloqueador bronquial. Entonces es ujú. indispensable comprobarlo con el broncofibroscopio, ¿no? Luego, otra cosa a tener en cuenta siempre es a nivel hemodinámico cómo tenemos a nuestro paciente, ¿no? ¿Está estable, está hipotenso, está con un bajo gasto? Si podemos optimizar esa situación, pues al final sí que va a repercutir en el transporte de oxígeno de nuestro paciente, ¿no? Y comprobar también, pues eso, que nuestra técnica anestésica no esté influyendo en esa vasoconstricción pulmonar y es lo que nos esté causando la desaturación del paciente, ¿no? Que eso, que tengamos una CAM por debajo de 1, que no estemos utilizando fármacos que interfieran con la vasoconstricción pulmonar, como pueden ser fármacos vasodilatadores, ¿no? Como la nitroglicerina, comprobar que el pulmón dependiente que estemos ventilando pues no tenga secreciones, aspirarlo, hacer que no esté atelectasiado, hacer maniobras de reclutamiento en el pulmón para intentar mejorar esa saturación y calcular la PIP óptima necesaria. Y si con todas estas maniobras pues no mejoramos la situación respiratoria de nuestro paciente, pues podemos intentar hacer una oxigenación que llamamos apneica, ¿no? Que no es del todo una ventilación propiamente dicha del pulmón que están operando los cirujanos, pero sí que estamos transmitiendo una cantidad de oxígeno a través de una fuente de oxígeno. Hay gente que lo hace a través de un broncofibroscopio o a través de una conexión de oxígeno hacia ese pulmón no ventilado. Incluso si no es suficiente, pues tendríamos que aplicar una presión continua, ¿no? Una CPAP, que es digamos que es uno de los dispositivos que tenemos en el campo de la anestesia torácica, que podemos dar una determinada presión a esa oxigenación que hablábamos antes. Y Ujú. si con eso aún así no acabamos de mejorar, puede ser incluso necesario ventilar parcialmente ese pulmón que no estamos ventilando, pues hacer ventilaciones selectivas a nivel lobar, o si no es posible del todo, pues hacer ventilaciones bipulmonares intermitentes, ¿no? Sí, ¿Se os sí. ocurre alguna cosilla más que podamos añadir? Yo siempre recuerdo con gran alegría cuando nuestras compañeras de cirugía torácica nos decían, no, ya te voy a clampar, ya te voy a clampar. Oh, Y no tenía acceso, pero en cuanto clampaban ya todo mejoraba, ¿no? Sí, ese No, no sé. shunt a la Es- baja nos eso. ayudaba mucho, Sí. mucho, mucho. No, pues, habla un poco, comenta un poco sobre ello, que seguro que lo detallas mejor. no hay nada como cortar el shunt al final ¿no? del pulmón, ¿no? Es lo que pasa que Eso no en es. todas las cirugías lo podemos hacer, y a lo que se refiere Pablo es básicamente al pulmón que no estamos ventilando, que estamos operando, al final está llegando un flujo sanguíneo
que nos va a hacer un shunt, ¿no? O sea, estamos perfundiendo zonas de un pulmón que no están oxigenadas. Y lo que comenta Pablo es pues clampar los vasitos de ese pulmón a nivel arterial y contrarrestar así manualmente pues el shunt que tenemos, ¿no? Al final estamos impidiendo manualmente la llegada de sangre a un pulmón no ventilado y distribuyéndolo hacia el otro pulmón, ¿no? Lo hacemos así mecánicamente nuestros compis los cirujanos. Y sí que nos salvan ahí de situaciones peleagudas muchas veces, sí. Totalmente, totalmente. Yo no me resisto a comentar mi vicio favorito cuando se desatura un paciente en cirugía torácica, que es coger unas gafas de oxígeno, cortarlas para que quede solo la toma de oxígeno, el prolongador, y Sí. introducirlas discretamente por la luz Para que se dé la para cuenta, que porque se dan cuenta, sí. Sí, no, se dan cuenta sí, 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 enseguida, y sí. las metes mucho y hace presión, pero Sí, un como poquitín. decimos los gallegos, un airiño que le entre así Se de empieza a hinchar el oxígeno en el globo pulmón. poco a poco, ¿no? Sí, 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 pero bueno, hecho con cariño te Te salva salva, bastantes te veces salva. Sí, sí. Muy bien. de la Y desaturación. eso Muy es. bien. Y bueno, ¿y cuáles serían los objetivos a la hora de la ventilación unipulmonar, no? O en la cirugía torácica. Al final lo que intentamos que tener es intentar cuidar ese pulmón, ¿no? Que estamos ventilando, ¿no? Más si cabe, si lo tenemos que hacer de forma general en todos nuestros pacientes que se van a operar, si estamos en el contexto de mantener la oxigenación y la ventilación solo con un pulmón, le tenemos que poner un mimo especial, ¿no? Un cuidado más especial. Intentar ser lo más protectores posibles. La tendencia actual, ¿no? Es a utilizar volúmenes corrientes bajitos, ¿no? Sin superar unas presiones en vía aérea, sobre todo presión meseta, ¿no? Y aparte de la total, pues altas, ¿no? Intentar eso, pues volúmenes corrientes bajitos de unos 5 o 6 mililitros por kilo de peso ideal, más lo que hablábamos de una PIP individualizada, ¿no? Es como el, digamos, ¿no? Uno de los objetivos, ¿no? Durante la ventilación unipulmonar. Al final es proteger el pulmón, el pulmón que estamos utilizando. Ujú. Muy bien. Un tema Así que, interesante en este caso, sobre todo en el Sí, trasplante pulmonar, es el tema de las asistencias, ¿no? Que es un tema que a mí, la verdad, durante la residencia me encantaba y daría para otra charla, pero no vamos a introducirlos en ello, ¿no? Invitamos desde aquí a gente que se dedique a este tema, gente, por ejemplo, del Hospital de la Fe, que hay grandes especialistas que nos gustaría mucho escucharlas, o del Puerta de Hierro, o de otro hospital, de cualquier otro hospital, invitarles. Y yo quería haceros totalmente. una pregunta igual un tanto friki y probablemente no tengáis respuesta, ¿no? Yo desde en los últimos años, desde que salió la argipresina y se empezó a usar, bueno, hay que decir que en España está en ficha técnica solo para el tratamiento del shock séptico, no para, bueno, y la vasoplegia en cirugía cardíaca, pero principalmente si lees la ficha técnica con detenimiento solo aparece en el shock séptico. Pero la argipresina, la indicación es cuando en esos pacientes que están con un shock distributivo principalmente y que tienen un fracaso a la noradrenalina, ¿no? Cuando ya estamos en dosis de 0,25 microgramos km, es cuando te empieza ese papel. Os voy ahora a la pregunta. La argipresina, respecto a la noradrenalina, no genera vasoconstricción pulmonar. Entonces, ¿tendría un papel primordial o antes que la noradrenalina en pacientes con hipertensión pulmonar o pacientes que se van a someter a un trasplante pulmonar y que te van a aumentar las resistencias vasculares pulmonares? En esos casos, ¿utilizaríais antes la argipresina que la noradrenalina? ¿Os ciñiríais a las guías? ¿O qué pasa? ¿Por qué no se está usando hoy en día? ¿Tenéis respuesta? Oh, mamá. Pri- sí. Contesta tú, Nel, primero. Eh, claramente no la tengo, pero en teoría las dosis bajitas de noradrenalina no afectan tanto a las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Como a las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Que un poco por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Si estamos necesitando, digamos, dosis bajas de noradrenalina en un paciente con una, ¿no? con una afectación pulmonar, pues
todavía puede ser seguro. Sí que es verdad que si estamos necesitando dosis altas, ahí sí que podría jugar un papel, ¿no? Sí que es verdad que también, me suena que aumenta el riesgo de isquemia, ¿no? Y al final Ahí te voy. también Esa es la única razón por la que yo creo que no entra como primera línea, ¿no? Por el riesgo de la Ujú. isquemia intestinal principalmente o isquemia de miembros inferiores, pero que bueno, que la noradrenalina también tiene estos riesgos, ¿no? sí, No sé, en Sí, eso. yo sí que creo que hay estudios que hablan muy a favor de vasopresina o noradrenalina cuando hay hipertensión pulmonar versus fenilefrina. Eso creo que sí que está eso Sí, es. bastante, eso Sí, sí. bastante superado. Ya compitiendo entre las dos, pues yo la verdad nunca la he usado. A ver, hombre, he tenido pocos pacientes que tengan un shock distributivo que necesite vasopresores y que además tengan una hipertensión pulmonar. En esos casos, la verdad es que, bueno, contados también con los dedos de una mano, creo que nunca he usado primero la vasopresina sola. Y si tuviese que mojarme, creo que la respuesta sería la clínica del paciente, ¿no? Pues probar una, probar la otra, y si tenemos pues una monitorización invasiva de resistencias pulmonares o de gasto cardíaco, o si no, a través de una ecografía, pues ver qué es lo que le sienta mejor al paciente, ¿no? Al final son pues muchos factores que están jugando ahí: el pulmón, la precarga, la poscarga, las resistencias de un lado y del otro, la interdependencia ventricular y bueno, yo creo que caso a caso. Yo además, vamos, que me atrevo a adelantar que creo que no hay estudios de momento que No, avalen, ¿no?, el uso de la no. vasopresina Y, en ese caso. Pero bueno, pues bien, sí, estoy lanzamos esa pregunta, ¿no? tranquilo. Para a ver si alguien nos la responde. Totalmente. Pues nada, y bueno, que ahí te voy a sacar el tema que a mí me gusta, ¿no? La terapéutica del dolor. ¿Qué pasa? ¿Cómo controláis el dolor a estos pacientes, Nel? ¿Qué hacéis? Al final lo que está de moda, ¿no? Un abordaje ahí multidiana, vamos a decir, ¿no? E intentar no solo centrarnos en los opioides clásicos, ¿no? Sino intentar por un abordaje, ¿no? A varios niveles, ¿no? Aparte de una analgesia sistémica, siempre se intenta hacer algún tipo de técnica de anestesia locorregional, ¿no? Básicamente para las toracotomías el abordaje estándar era la epidural torácica, ¿no? Pero ahora entre que las cirugías van siendo cada vez menos agresivas y menos invasivas, se están yendo, digamos, esos abordajes clásicos de la epidural torácica hacia otro tipo de bloqueos, ¿no? Ya sea pues un erector espinal, un paravertebral, pero al final sí que creo que la combinación de varias estrategias puede ser un poco, ¿no? Digamos, la clave del manejo del dolor de estos pacientes, porque es uno de los pilares fundamentales. Es fundamental que nuestro paciente tenga un dolor postoperatorio bien controlado, que le permita hacer la fisioterapia respiratoria, que es siempre un pilar en cualquier tipo de cirugía, pero más si cabe en una cirugía torácica, es, bueno, pues eso, el punto clave del posoperatorio. Sí que es verdad que revisando algunas guías como las de la ERRA, las Prospect, algunos abordajes farmacológicos, pues tipo lidocaína, magnesio, no los acaban de recomendar, ¿no? Y sí que abogan por los bloqueos locorregionales, ¿no? Sobre todo de comparavertebral o erector. No Yo sé vosotros. quiero, yo Sí. quiero que se moje Pablo, ¿no? Que es aquí el experto en dolor. Yo, humildemente, mi abordaje es paracetamol, AINE, dexametasona, ¿no?, que también lo meto un poco en este cajón de analgesia multimodal. Y luego, en mi hospital, por ejemplo, la corriente más seguida es que los cirujanos hagan un bloqueo intercostal en campo. No obstante, yo, si puedo, si me dejan, me gusta hacer un paravertebral ecoguiado. Bueno, todo esto, perdón que no lo he señalado, en cirugías hechas por videotoracoscopia, ¿no? En Eso es. toracotomías sí que creo que estaría indicado, ¿no? Corrígeme, Enel, o corrígeme, Pablo, colocar un catéter epidural torácico. Sí, eso es. Estamos hablando de cirugías menos invasivas, ¿no? O sea, asistidas por vídeo, sí.
Sí, ahí yo añadiría, además Nelly y yo también compartimos ahí un caso, el uso de la ketamina, ¿no? Como analgésico. Tuvimos un caso de un chico joven que varias cirugías por un tumor en parrilla costal y con muy mal control del dolor previo en las cirugías previas y durante el intraquirúrgico de la cirugía que compartíamos. Y en ese caso usamos la ketamina y nos facilitó mucho el control del dolor en el paciente. O sea, redujo requerimientos analgésicos inmediatamente y creo que también puede tener un papel fundamental. Lo que comentáis, claramente la analgesia epidural es superior al paravertebral. El paravertebral me atrevería a decir que es superior al erector de la espina, pero tiene pues mayores riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final riesgo-beneficio, las características del paciente y el tipo de cirugía, ¿no? No es lo mismo un abordaje, una mini toracotomía que un clamshell, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo suelo hacer un poco como Total. Luis también, ¿no? La combinación de paracetamol, AINE, si el paciente lo permite, con corticoides, pero sí que suelo utilizar la ketamina en bolos fraccionados durante la intervención. En el centro donde trabajo también suelen hacer bloqueo los cirujanos, pero sí que lo suelo complementar con un bloqueo también de pared. O sea, ya sea suelo hacer siempre ecoguiado, suelo hacer o paravertebral o epidural, perdón, o erector espinal, un poquitín en función también de las características del señor, por ser el paravertebral más profundo y tener más riesgos, pero también ecográficamente, cómo de visual sean los 2, ¿no? O sea, a veces si es una cirugía asistida por vídeo normal, estándar, al uso, suelo hacer solo con un bolo con punción única. O sea, suelo dejar sin dejar catéter y suelo eso, en función un poquitín de cómo se ve a nivel ecográfico, ¿no? Si creo que no es seguro hacer un paravertebral porque ecográficamente no se ve bien, pues lo refuerzo a nivel erector. Pero si el paciente no tiene ninguna contraindicación y ecográficamente el paravertebral lo veo bien, pues suelo hacer una punción única y un bolo único en el paravertebral. A mí Vale. o sea, me gustaría aprovechar y rascar todavía más el tema y haceros dos preguntas, ¿no? A ambos. La primera, si creéis que en, bueno, toracotomías pequeñas o desde luego no muy amplias, tiene sentido colocar un catéter paravertebral versus un catéter epidural. Primera pregunta. Y segunda pregunta, más para él, simplemente por el centro donde trabaja, me gustaría saber a qué velocidades de perfusión se infunden los anestésicos locales en las epidurales torácicas de, de cirugía torácica, más o menos. Adelante. Pues yo, Pues si es una intervención, o sea, un acceso pequeño, una cirugía con escasas complicaciones, que sin comorbilidades el paciente de demandas analgésicas, en esos casos yo creo que el bloqueo intercostal sería suficiente más la analgesia convencional. Creo, no me metería en técnicas neuroaxiales. Ah, Si fuera un paciente pues que es un abordaje más anterior, que sí tiene una incisión más grande o tenga antecedentes de consumo de opioides a altas dosis, ahí sí que no tendría ninguna duda de técnicas neurasiales. Y aprovecho ahí para, no sé si habéis escuchado o habéis leído de la corriente última, bueno, de buscar anestesias neuroaxiales, pero no epidural, sino subaracnoidea, con oh. anestésicos locales, con técnicas buscando la hipovaricidad del anestésico o la hipervaricidad, o hay algún caso ya descritos en la literatura o varios casos en los que postulan cirugías con anestesia neuroaxial a nivel torácico.
No sé si habéis leído sobre ello. Yo en algún momento he leído casos sobre que lo describe Roberto Starnari de un hospital italiano en Ancona, Italiano, ¿no? Sí, en Ancona, y lo utiliza en cirugías laparoscópicas, en cirugías torácicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que seguir teniendo todas las herramientas, ¿no? Y cuanto más conocimientos tengamos y sabiendo las limitaciones de cada cosa, pues mejor que mejor. No sé, Enel, ¿qué opinas? Sí, yo contestando un poco a los dos, la verdad que si puedo evitar una técnica neuroaxial que afecte de manera bilateral, la intento evitar si tengo una alternativa que creo que es mejor para el paciente, ¿no? O sea, me suelo tirar más por los paravertebrales, los erectores, que a la epidural torácica clásica, la verdad. Por intentar un poco eso, la comorbilidad al final que tiene la epidural torácica, aunque no cabe duda de que su calidad analgésica pues está ahí, es muy importante, pero creo que pues eso, un paravertebral o un bloqueo de pared torácica, ya sea superficial o profundo, pues creo que tiene una buena calidad analgésica. Y las epidurales torácicas, la verdad que prácticamente no las utilizo. No, no, no. Siempre hay que recordar que también la anatomía de las espinosas a nivel torácico es totalmente diferente a la anatomía de las espinosas a nivel lumbar, que es donde solemos colocar epidurales. Entonces hay que conocer muy bien esa anatomía y para saber cómo abordarla, ¿no? Si no utilizamos una escopia a la hora de abordar una epidural torácica. Pero bueno, eso ya Es que eso, como... como al final la mayoría de las intervenciones no suelen ser bilaterales, quitando pues cirugías de pectus o esas intervenciones de ese estilo, la mayoría suelen ser en una parte en concreta del tórax, ¿no? Y creo que igual pues hacer un bloqueo más selectivo, quitando las complicaciones de una epidural. Además, un poco tirando por el tema de las guías eras, ¿no? ¿No? Que Sí, hablabas cuanto tú antes, menos, ¿no? cuanto Eso menos es. catéteres y cacharros, Eso lo mejor. es. Y corrígeme si me equivoco en él, pero en los trasplantes de pulmón, ¿no? Que son normalmente por toracotomía bilateral o un clamshell, como decía Pablo, no se coloca catéter epidural, ¿o sí? No, 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 no. Sí. Por lo menos en nuestro centro no se hace ningún tipo de colocación de catéteres epidurales ni nada. No, no. Claro, Y, tienes el riesgo también de que en esos casos tengas que acabar en una asistencia, ¿no? El riesgo del tema de Sí, de efectivamente. anticoagulación, angiografía, etcétera. una Sí, utilización de ECMO con anticoagulación. Sí, eso, ahí, Efectivamente. eso. eso es. Entonces siempre be Sí, careful. primando un poco, eso es, eso es. Pues muy bien. Sí. Bueno, Muy bien, pues yo aprovechando que estamos ya un poco hablando de la parte posoperatoria, quería hacerle otras dos preguntas a nuestro entrevistador, un poco, bueno, por conocer las costumbres en su centro. Lo primero, también volviendo a las guías eras de torácica, se aboga últimamente por intentar que los drenajes de las cirugías torácicas corrientes o mínimamente invasivas no sean aspirativos. No sé cuál es tu percepción en él de los drenajes de toras que se colocan ahí. ¿Suelen poner aspiración los cirujanos? ¿No Sí. suelen? Depende del cirujano. Sí, yo creo que en casi todos, ¿no? Van todavía con aspiración. Sí que la mayoría son simples, ¿no? Quiero decir que no hay, la mayoría de las intervenciones se hace con un tubo de drenaje y ya, no son como, pues igual intervenciones más anteriores, ¿no? Que solían llevar un par de drenajes, ¿no? Ahora un drenaje, pero Sí. sí, la mayoría son aspirativos. Y sí que en algunos casos sí que están tirando más hacia los electrónicos, ¿no? Que no sé si Sí, eso, el famoso pues topaz. eso es. Sí. Mm. Y la siguiente pregunta, que es una batalla que voy a emprender este año en mi centro. eh, ¿Sondáis a los pacientes para hacer cirugías torácicas, vamos a decir, de bajo riesgo, evidentemente, no nada muy invasivo? Sí,
Pero ahí estoy un poco contigo también, ¿no? Hay que ver un poco, igual hay que empezar a individualizar más, ¿no? Igual es una cirugía así que igual, pues de muchas más horas, de mucho más riesgo, pues igual sí. Sí que es verdad, pues la retiramos antes de que se vaya de la urpa, ¿no? Pues sí que se retira esa sonda vesical. Pero igual, lo que decía antes Pablo, no es café para todos, ¿no? Igual hay que empezar a hacer un poco un abordaje más fino. Muy bien, pues un poco ya entrando en el terreno de lo experimental, aunque bueno, ya lo ha comentado Pablo parcialmente, ¿no? Con esa anestesia neuroaxial para cirugía torácica. No sé si tienes alguna experiencia en él o has visto, yo me acuerdo de haberlo visto cuando roté un hospital de Galicia durante mi residencia, hacer cirugía torácica con paciente despierto, ¿no? Mediante bloqueos neuroaxiales o de pared torácica y sedación. Pero bueno, me acuerdo que me llamó mucho la atención, ¿no? Pues evidentemente eran cirugías pues simples, ¿no? Estilo simpatectomías o biopsias mediastínicas o en algún caso alguna pequeña resección de bullas pulmonares. Pero bueno, es algo que se está haciendo, ¿no? Y que quizá, pues bueno, tiene su pequeño hueco en nuestro abanico de herramientas. No, tengo poca experiencia con eso, la verdad. No, Ujú. quitando alguna vez alguna sedación para alguna, lo que dices tú, alguna biopsia pleural o alguna cosa así, digamos, poco invasiva, pero la mayoría no. No, con paciente despierto y bloqueos, no. ¿Tú? No, yo ninguna. Yo Ah, me acuerdo de cuando era R4 de verlo a un sí, maestro local, pero evidentemente nunca me he atrevido a sí. adentrarme en esos fueros de momento. Sí, es que hay que seleccionar, yo creo que muy bien los casos, ¿no? Ahí Sí, sí. ya un Muy poco el bien. tipo de paciente y Y seleccionar a los cirujanos también, hay que decirlo. Hombre, todo en conjunto, así. bueno, pues no sé si queréis comentar algo más o nos metemos con la pregunta No, delicada no. a Yo nuestro invitado. estoy deseando que Pablo ponga en él en un auténtico aprieto como anestesista. A ver, Pablo. Bueno, Nel, como máximo exponente de la anestesiología española y mundial de habla en castellano y de la cirugía torácica. En caso de que te fueran a intervenir de una hernia inguinal, Sí. ¿qué tipo de anestesia elegirías? ¿Una anestesia general? No quiero enterarme de nada, o mama, o una anestesia raquídea y enterarme de todo porque soy muy bien conocedor del canal ilioinguinal y, y quiero saber por dónde va el cirujano. Lo dejo bien claro, ¿eh? ¿Así? Sí, sí, Cuidado. sí. 1, Raki no. No, creo que si mira, tirando ahí un poco de los capítulos anteriores del podcast, si puede ser una anestesia general, con monitorización ahí del electroencefalograma, para que no me quede ahí el bis, Al helado. sí, que no me quede ahí Turulater. sí, y un bloqueo, yo creo que sería feliz. Venga, Sí, pues cuenta con más ello. que aunque tengo antecedentes de Raki sobre mí mismo, pero preferiría no serlo, la verdad. Te Muy bien. apuntamos en la lista de la general Muy entonces. bien. ¿Conocéis vuestra vía aérea? No, no. Sí, la Oh, mía regular. la tuya es regular, Luis. Ay, Sí. oh, mamá, qué miedo. Soy un Bueno, anestesista defectuoso, que se No desmaya creo. cuando le sacan sangre y que es difícil de intubar, seguro. ¿Qué va? pues nada, oye. Y pues, oye, un placer, Nel. A Muchísimas vosotros. gracias. Esto yo una vez escuché, no lo he estado a punto de comentarlo varias veces, pero una vez escuché que un podcast es una reunión de amigos tomando una cerveza en un bar y hablando sobre un Amén. tema que les encante, ¿no? Nos falta el bar y Y la cerveza. no, hombre, Efectivamente. la cerveza la paga Luis hoy, estás Ah, vale, sí. vale. Bueno, yo sí bueno, Si la paga y se la bebe Luis, eso iba a decir, la sí. tomamos, ¿no? Sí, Ha estado muy guay, Luego, ha sido un remember de la residencia, ¿no? De volver a sí, juntarnos y efectivamente faltaba la cerveza. sí, sí.
Es lo que os comentaba yo Totalmente. antes. Yo os pongo el podcast mientras voy sobre todo cuando voy en el coche viajando, y me encanta porque me da la sensación de ir con vosotros en el coche hablando. O sea, como si fuésemos desde el hospital donde Sí. trabajábamos por ahí, y voy con vosotros, vamos, os tengo ahí al lado. Sí. La verdad es que es un lujo, ¿no? Mantener así contacto con tus compañeros de residencia, poder seguir comentando casos y situaciones. Yo siempre animo a los residentes que empiezan, ¿no? Que cuiden a sus coRs, a sus resis mayores, a sus resis pequeños. Y nada, no podemos más que eso, pues que dar fe de lo bonito y de lo bueno que es esto. Y no descartes, Nel, ser convocado en el futuro para futuros episodios. Un abrazo muy fuerte a los dos, y ahora Pablo nos va a hacer un pequeño spoiler, un aperitivo de nuestro siguiente capítulo, ¿no, Pablo? Pues efectivamente, Luis. No sé si os vais a poder aguantar las ganas, pero en el próximo episodio hablaremos sobre la hemorragia masiva, con un súper especialista en hematología y al mismo tiempo, y sorprendentemente, un gran amigo de un anestesista, que soy yo mismo el que habla, y el episodio se titulará Humanizando a tu hematólogo durante el sangrado masivo. Nos vemos pronto, chicos. No os lo perdáis. Hasta luego. Adiós. Bueno, tío, hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.